Hola, bienvenidos a nuestro Mindfulness Club del mes de diciembre del 2024. Hola, bienvenidos. El día de hoy más bien este mes les vamos a hacer un solo video porque como pudieron notar, a su membresía les llegó una botella vacía. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo quisimos hacer así? Pues creo que va a ser innecesario hacerles dos videos porque pues el video de la botella vacía lo van a vivir ustedes y lo van a documentar ustedes. Actualmente en Chihuahua, como nosotros comenzamos a cosechar a partir de julio, las últimas vendimias son primeros de octubre, últimos de septiembre, Sí. aproximadamente. Ahorita los vinos ya blancos están terminados, igualmente los rosados, y los tintos y algunos están en proceso de maloláctica. Pero ya todos están fermentados, ya todos están en sus tanques de acero inoxidable, listos crianzas. y jovencitos para empezar crianzas. Entonces quisimos que vivan la experiencia de cómo es estar en una bodega mezclando y ensamblando las variedades. Va a estar muy divertido. Sí. Próximamente les vamos a contactar para ponernos de acuerdo en un pequeño evento que vamos a hacer. Y pues la experiencia es padrísima, ¿no? Ponemos los diferentes vinos y ustedes los van mezclando en diferentes proporciones. Y bueno, pues a ver qué salen y a ver qué buenas ideas aparecen por ahí para copiárselas. Y el chiste es que ustedes conozcan pues cómo es el vino joven monovarietal y qué es lo que ustedes quieren crear para pues ya sea sus cenas de Navidad, para regalo, etcétera. Entonces pues aquí vamos a tener esa experiencia. Vamos a tener dos fechas para aquellos que no puedan en una, tengan una segunda oportunidad. Nomás pues sí tenemos que ponernos muy de acuerdo con las fechas para que no se lo vayan a perder, sobre todo para la parte de los foráneos, ¿ok? Entonces bueno, creemos fervientemente, ya volviendo a su otra botella, que todas las celebraciones necesitan burbujas para ser realmente celebraciones. Entonces les elegimos este mes un vino súper especial, que es un vino francés y que se llama Château Casseux. Y queremos platicar mucho de este vino, pero primero, ¿cómo abrimos un vino espumoso? ¿Qué es lo importante tener en cuenta en un vino espumoso? Aquí tengo un sacacorchos normal, de dos pasos, ok, sí tiene forma de periquito, pero es un sacacorchos normal. Aquí vamos a empezar utilizando nuestra navaja, ok. Nuestras botellas de vino espumoso tienen algunas partes que son muy importantes. Punto número 1, esta parte se llama capucha, que es igual que los otros vinos, ok. ¿Qué es lo que hacemos o para qué nos sirve la navaja? Con la navaja cortamos la capucha de esta parte de abajo donde ustedes sienten el bozal. Ahorita vamos a platicar del vino espumoso y del método por el cual están hechos estos vinos, pero pues yo para platicarles con una copita quise empezar con la práctica. ¿Okay? Entonces, bueno, a ver. Y tenemos aquí la parte del bozal. Ojo, cuando hablamos de que hay ciertos rituales en el vino y que tenemos un protocolo, hay sommeliers de antaño que decían así como que no, es que aquí le tienen que dar nada más 6 vueltas o 3 vueltas y que no sé qué, para que sea profesional, bla, bla, bla. Pero la realidad de las cosas es que la apertura de un vino espumoso tiene que ser algo seguro. Entonces, donde ustedes se sientan seguros y que sea de una manera elegante, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes le dan vuelta a este cordoncito, que esto se llama bozal y hay que liberarlo, ¿ok? A partir de aquí ya es una lucha por su vida, porque es muy peligroso este proceso, no se crean, pero en una botella de vino espumoso tenemos presión acumulada. ¿Okay? Entonces lo que estamos buscando es hacerlo de manera segura. Cuando ustedes ven en las películas que hay gente que se saca los ojos, que se lastima, etcétera, o sea, es algo real, sí, abriendo un vino espumoso porque no tienen el cuidado suficiente. Entonces siempre, desde el momento en que yo quito mi bozal, mi pulgar va a estar siempre protegiendo la botella, ¿ok? Y luego la otra parte se abraza. Obviamente depende de si son diestros, zurdos, etcétera. Yo personalmente tengo más fuerza a veces en la izquierda, en la derecha, etcétera. Entonces, el día de hoy me siento más fuerte con la derecha. Entonces, les recomiendo que utilicen un trapito y cubran de esta manera, ¿ok? Pero acuérdense que siempre mi pulgar es lo que va a estar protegiendo mi corcho, ¿ok? Fíjense, contrario a cuando abrimos un vino tranquilo, que la botella siempre está viendo a mis comensales y que no quiero estarle dando vuelta a la botella, aquí le vamos a dar vuelta a la botella, ¿ok? Mi fuerza como tal está en la parte de arriba donde yo estoy sosteniendo el corcho y donde estoy haciendo una presión. Pero con mi otra mano lo que voy a hacer es darle vueltas a la botella, ¿ok?
La fuerza está en mi lado derecho porque es donde estoy sosteniendo el corcho. Le vamos a dar vueltas, vueltas, vueltas y les digo, la fuerza está aquí, ya se comienza a sentir. Y el chiste es que cuando yo voy a quitar este corcho, no sea un sonido estrepitoso. A ver si me sale. ¿Escucharon? Claro que no, porque soy muy buena. No se crean, pero he batallado mucho para llegar a esto. Entonces, si se fijan, aquí está mi corcho, no hizo ningún tipo de sonido, el líquido está muy bien. ¿A qué temperatura tomamos los vinos espumosos? Esto también es bien importante porque entre más calor, más presiones atmosféricas tenemos dentro de la botella, entonces corren el riesgo de que sea una apertura agresiva. Es mucha presión y realmente es mucha la fuerza con la que sale proyectada el corcho. Entonces, en nuestros vinos espumosos se toman muy fríos. Frescos. Muy fríos. Sí, frescos. Estamos hablando de 6, 7 grados, como un vino blanco, un vino rosado. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos dos tipos de copas? Aquí también quiero que platiquemos de esto porque importa en qué vamos a degustar nuestros vinos espumosos. Esta es una copa flauta, es la copa que originalmente se utiliza para hacer un servicio de vino espumoso. ¿Y por qué? Porque esta copa nos va a permitir tener una parte visual mucho más bonita. Ojo, ¿cómo servimos un vino espumoso? Primero, siempre hay que romper burbuja. Hacemos esto, empieza a provocarse la burbuja, hicimos una pausa en el servicio y le seguimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no se va a ir así como la soda o la cerveza hasta arriba. Entonces, ¿qué es lo elegante? Que podamos apreciar como tal las burbujas. Y esto que tenemos aquí se conoce como el rosario. Las burbujitas que están de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y que parecen un rosario. Entonces por eso se llama así y por eso utilizamos una copa flauta. ¿Qué pasa con la copa flauta? Yo realmente no puedo olfatear muy bien mi vino porque tenemos una apertura más pequeña, ¿se fijan? Pero lo que hace esto es conservar la burbuja por más tiempo. En cambio, si ustedes tienen una copa normal, van a tener menos la parte del rosario, pero van a tener más la parte olfativa. Entonces, en lo que nosotros platicamos, todavía no vamos a catar, vamos a platicar y luego ya lo catamos, pero pues para ir entrando en calorcito, esa es la parte de cómo servir los vinos espumosos. O sea que si lo quieren servir en copa flauta, si lo quieren servir en este tipo de copas, no hay ningún problema. Ahorita hacemos la cata con las dos para que vean las diferencias, ¿sale? Sí, porque se percibe, o sea, entre más apertura tenga, o incluso tiene una copa Riedel, pues puedo percibir más aroma, ¿no? Que en una copa flauta que se va, o se ven bonitas, pero no son para lo que se supone que estamos haciendo, que es catar, probarlo y apreciar esa parte, ¿no? Pues salud. Vamos a probar un Cremant de Bordeaux. Esta parte es súper interesante. ¿Qué es un Cremant? ¿Qué es un vino espumoso? ¿Cómo se hace un vino espumoso? ¿Cuáles son los highlights de esto? Vamos a platicar del método tradicional. El método tradicional es el método de segunda fermentación en botella. ¿Okay? Nuestras burbujas son provocadas gracias a la fermentación. Sí, no crean que es como la cerveza, que la cerveza es, terminan la cerveza y luego le inyectan dióxido de carbono, ¿no? Aquí la burbuja la genera la levadura, es un proceso más natural. Entonces, ojo, este es el método tradicional. Ya en otras cajitas les llegarán vinos espumosos de otros métodos, pero queremos concentrarnos en el método tradicional, que antes se conocía como método ancestral. No, Champenois. Champenois. El método Champenois. Por tema de denominación de origen ya no se puede llamar así, pero es el mismo método, ¿ok? El champán está hecho con este método. ¿Cuáles son las diferencias? Ojo, un Cremant es aquel vino francés hecho por método tradicional, utilizando de base las uvas especialidad de la región de la que estamos hablando. En este caso tenemos un Cremant de Bordeaux, ¿ok? Burdeos como tal, su especialidad, acuérdense, tenemos vinos tintos, que son los de Cabernet Sauvignon y Merlot. La mezcla bordalesa es la mezcla más famosa a nivel internacional. Las uvas permitidas son, digo, ahorita ya la última actualización hace poquito ya permitieron un poquito más de uvas, pero Burdeos automáticamente nos vamos a Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, ¿ok? Y en blancas nos vamos a Sauvignon Blanc y a Semillon. Entonces este vino, ojo, está hecho de Merlot y de Semillon en su mayor parte,
pero tiene un poco también de Cabernet Franc. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es el método tradicional? ¿Cómo hacemos el método tradicional? ¿O por qué es tan importante el método tradicional? ¿Y por qué decimos un Cremant? ¿Okay? Es un rollo hacerlo. Y aprecien esto, lo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿ok? Pero un método tradicional, les digo, acuérdense, cuando ustedes lean método tradicional, Cremant, Cava, por ejemplo, estamos hablando de un vino que su segunda fermentación está hecha en botella. Vámonos hasta atrás. Primero hacemos un vino base. Generalmente ese vino base tiene que tener una acidez alta, tiene que ser un vino neutro y tiene que ser un vino con las variedades base que queremos utilizar, ¿no? O sea, que hubo que cultivar un poquito antes Generalmente, de lo que cultivaríamos para un blanco normal. Porque lo que queremos es mayor acidez, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es cultivar las uvas un poco antes para mantenerlas más neutrales, pero tener más acidez. ¿Por qué? Porque el proceso de crianza pues, es lo más importante para el método tradicional. Entonces, bueno, tú haces tu vino base y luego, ¿qué pasa? Embotellas. Haces tu vino base en tu tanque normal de acero inoxidable y luego pasas al embotellado. Entonces, en el embotellado añades algo bien bonito, bien precioso que se llama licor de... Este de tiraje. Muy bien, hizo la tarea. Licor de tiraje. Y el licor de tiraje son levaduras, azúcar y agentes clarificantes, ¿cierto? Y los nutrientes. Todo lo que vaya a necesitar la levadura para vivir en condiciones extremas adentro de la botella. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero también para que no se pegue al vidrio. Entonces, otra vez tenemos nuestro vino en nuestro tanque de acero inoxidable. Fueron uvas que cultivamos un poquito antes para tener mayor acidez, para tener un vino más neutral. Embotellamos, o sea, pasamos el vino a la botella y ponemos este licor de tiraje, que es azúcar, levaduras y agentes clarificantes y nutrientes, todo lo necesario para que la levadura subsista y sobreviva en la botella. Entonces, ponemos ese licor de tiraje y taponamos la botella. El tapón literal es una corcholata, o sea, como los refrescos. ¿Para qué? Para que pase todo el otro relajo que vamos a llevar a cabo. ¿Okay? Entonces, cuando se lleva a cabo esta segunda fermentación, digo, hay muchas cosas in between, pero esta segunda fermentación nos va a permitir tener burbujas. ¿Por qué? Porque cuando tú fermentas, tienes burbujas, tienes CO2 provoca las burbujas, tienes calor, pero también tienes ciertos aromas específicos de fermentación. ¿Okay? Entonces, una vez que está el tapón puesto, lo que estamos buscando es que haya un proceso que se llama autólisis. Creo que ya hemos platicado de esta parte porque hemos tenido vinos con lías, ¿verdad? Sí. Las lías, acuérdense, son ya las levaduras muertas, ¿ok? Una vez que se termina el proceso de la segunda fermentación, nuestra botella está en contacto con esas lías y lo que estamos buscando es que haya un proceso de autólisis. La autólisis es ese momento en el que el vino y las lías se mezclan, teniendo el menor residuo posible gracias al tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ya se llegan a combinar. Entonces, los antiguos monjes, o sea, este método pues es el método que se inventó en Champaña como tal y lo hacían los monjes durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, para llamarte champán, este método debe durar mínimo 12 meses. Entonces, se le conoce como crianza de los vinos espumosos a esta parte, que es la autólisis, ¿ok? Entonces, bueno, imagínense que aquí ya acabamos la fermentación, tenemos las levaduras, etcétera. Los monjecitos todos los días iban y le daban vueltas a la botella. A veces hasta 2, 3 veces para mantenerlas en contacto, o sea, para así que levantar ligas, ¿no? Que es el equivalente al mini batonnage que tenemos una barrica, pero en la botella. Y provocar como tal estos aromas. ¿Cuáles son los aromas de autólisis? Panecito, pan con mantequilla, masa madre, ¿sí? Entonces, bueno, ya una vez que provocamos la autólisis, viene el proceso de que queremos que nuestra botella termine en vertical para que todo lo sólido que pueda haber de este proceso quede en la punta de nuestra botella, ¿okay? Entonces, igual, cuando están haciendo esto, o sea, el chiste de darle vuelta también es que eventualmente la botella termine de esta manera. Y son unos cajones en forma de triángulo que tienen unos hoyitos un poquito ovalados, ¿no? Entonces, las botellas están así todas. Y todos los días les dan un cuartito de vuelta. Y tarda este proceso, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas.
en lo que la botella gira de estar en posición totalmente horizontal a totalmente vertical. Y ustedes si se fijaron, platicábamos de que ahora se le pone un aditivo en el licor de tiraje para que resbale la levadura, ¿no? Entonces va resbalando y todo se queda en la puntita, en la parte de aquí abajo, la botella al revés. ¿Y luego? Y bueno, para que este proceso ocurra pasan meses. O sea, generalmente un método tradicional, depende de la denominación donde estemos, es cuestión de meses. Les digo, si estamos hablando de un champán, son mínimo 12 meses. O sea, cualquier champán que ustedes compren tiene un mínimo de 12 meses de autólisis. Entonces, bueno, ya. Terminamos con la botella así y hay un líquido congelante donde se introduce esta botella para que se congele la punta y que al momento de que abramos esta botella, gracias a las burbujas otra vez, salga disparada la parte congelada. Entonces, después de eso, viene ahora el licor de expedición. Y esa parte que mencionó Nubia es importante, ¿no? Porque toman la botella y me dijiste toda la presión que hay, congelan la punta, o sea, la parte de las líneas, y luego es contra un cajón y se utiliza un destapador, como quien dice, ¿no? Y sale la parte completa disparada, ¿no? Pero también como está fría la botella y congelamos la punta, no se desperdicia burbuja. No se desperdicia burbuja. Porque pues teníamos ese hielito protegiendo. Hielo, ¿no? Pero esta es una cuestión de segundos, o sea, de microsegundos, donde obviamente si tenemos esta expulsión, vamos a tener que rellenar la botella, porque nuestras botellas siguen siendo de 750 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este proceso? Uno, quitar pues toda esta parte de levaduras que pudieron haber quedado, bueno, lías, clarificar el vino gracias a eso, porque pues todo lo bonito se va a quedar acá y pues todo lo que pudiera estar, ¿cómo se llama? Pues que visible, como suspendido turbio, se vaya, ¿no? Entonces, ahora viene la parte del licor de expedición. Entonces, en el licor de expedición es donde se decide si nuestros vinos espumosos van a ser en qué clasificación de dulzor, ¿ok? Si ustedes ven su botella, tenemos un Chateau Cashel Cremant de Bordeaux Brut. ¿Qué significa Brut? Cuando hablamos de Brut, es lo mínimo de azúcar que vamos a tener. ¿Con qué rellenamos esa botella? Con nuestro mismo vino base. Y si queremos hacer un vino dulce, podemos utilizar azúcar en este momento para endulzar los vinos. En este caso, cuando nosotros leemos Brut, hay muy poquito grado de azúcar. O sea, debe ser un máximo de 6 gramos por litro, si no me equivoco. O sea, es casi imperceptible y es por litro. Nuestras botellas son de 750. Entonces, cuando ustedes leen Brut, es casi imperceptible si es que hay poquitín de azúcar, pero es casi que nada, ¿ok? Entonces, el vino base como tal, esto es bien importante. Si ustedes ven su botella, no tenemos un año de nuestra botella. ¿Por qué? Porque el vino base generalmente es una mezcla de distintos vinos de diferentes años para poder hacer la marca de la casa o para poder hacer la base de la casa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen para que nosotros podamos tener notas de fruta fresca, de fruta madura, de frutas secas? ¿Cómo le hacen? Pues gracias a que tenemos esta mezcla de añadas. Por eso los vinos espumosos generalmente son non-vintage. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro licor de expedición en la botella y ya se cierra la botella y se pone la capucha para que no ocurran accidentes ni se salgan ojos. Es un método súper complejo, ¿ok? Es muy complejo, es muy costoso. Por eso los vinos por método tradicional son tan caros, por eso un champán es tan caro, por eso un cremant generalmente es más caro, por eso un cava es muy caro. Pero cuando ustedes lean método tradicional, cremant o cava, estamos hablando de este método que les acabo de platicar. Y siempre hay que checar muy bien la clasificación de dulzor, porque si a ustedes les gusta este tipo de vinos que les acabamos de traer, pues nos vamos a fijar que sea un vino brut. Porque, ojo, si ustedes leen seco o sec, ahí estamos hablando de azúcar. O sea, hay diferentes clasificaciones, no quiero aburrirlos con esto. Si a alguien le interesa realmente la parte de las clasificaciones de dulzor, nos mandan un mensajito al grupo y ahí les pasamos como que la tablita como tal. Por ejemplo, Brut Naturel es aquel que no tiene absolutamente nada de azúcar
y tiene, o sea, si acaso alguito se quedó sin fermentar, etcétera, puede llegar a ser 3 gramos por litro. Entonces, nadota. Entonces, ahí les pasamos la tablita igual si a alguien le interesa, pero cuando ustedes lean Brut, quédense tranquilos en que es casi imperceptible el nivel de dulzor. ¿Okay? O sea, vean estas burbujas. ¿Ya se sirvieron? Todavía no, pero quiero que chequen esa parte. Ok, ¿por qué tenemos 2 tipos de copa aquí? Les digo, por si no tienen copa flauta, que no se traumen. Ojo, al momento de que nosotros servimos nuestro vino espumoso, ¿cómo catamos un vino espumoso? Primero nos fijamos en la burbuja, ¿ok? Al momento que ustedes sirven, tienen una capa así como espumante. ¿De qué color es esa espuma? ¿Cómo se percibe esa espuma? Y las burbujitas que ustedes están viendo en el líquido. Se dice, se platica, se presume, en varios libros o varios sommeliers, etcétera, dicen que entre más fina es la burbuja, más fino es el vino, o sea, de más calidad es el vino. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, por ejemplo, cuando se toman un agua mineral Perrier y cuando se toman un Topo Chico, pues la burbuja del Topo Chico es mucho más agresiva, y la percepción, ¿no?, es diferente también. Sí. Hablando de aromas, lo que les platicaba ahorita, nuestra copa flauta no nos va a permitir percibir muchos aromas, pero a ver, Gus, platícanos en esta otra. En esta copa, si se fijan, yo soy ya casi al límite de burbujas, ya no me está saliendo mucho. Algo, bueno, ahora sí que en cata con WC, pues, profesional, vamos a decirlo así, hay que recordar que finalmente traemos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando abrimos una coca o algo así, eso que sale, ese golpe que te da, que te hace lagrimar poquito, es dióxido de carbono. Y aquí traemos lo mismo, entonces, es tóxico para los pulmones. Entonces, lo que se hace, desafortunadamente, para cata es desgasificarlo, de darle vuelta, de darle vuelta. Para cata y no para disfrute. Y fíjense, o sea, hablando de eso, cómo tarda en irse la burbuja, sí. No manches. Sí. O sea, tarda muchísimo. O sea, hay que darle. O sea, el chiste es que quede como un vino tranquilo, si es que queremos catar nariz, obviamente. Sí. Claramente, por el tema de autólisis, que es lo que vamos a buscar en un cremant, que es lo que vamos a buscar en un champán, pues las notas de pan. Otra vez. Pero si hablamos del vino base, por ejemplo, ¿qué nos recuerda a este vino? Y acuérdense, la base de este vino es semillón y merlot, la mayoría. Tenemos un poquito de Cabernet Franc y tenemos un poquito de Muscadet, me parece. A mí sí me dan notas como de limón, amarillo y de manzana. Flores blancas. Sí. Flores blancas definitivamente, pero muchas y árbol en flor. Sí, porque si ustedes tienen toda la burbuja intensa, no les recomendamos mucho olfatear porque pues se van a poner happy sentency. Entonces hay que cuidar esta parte. Sí, o sea, hagan las 2 pruebas. Pero fíjense, hay no sé si ya platicamos de la muerte noble en estos videos, de que mucha gente se moría abriendo el tanque de fermentación. Sí, es que... Y caían de que adentro del tanque. Pues siempre en fermentación hay dióxido de carbono, ¿no? Entonces pasa que estás en el tanque, te asomas, metes la cabeza para ver qué hay y en eso respiras todo el dióxido de carbono. Y la gente, pues en un tanque pequeño a lo mejor no pasa nada, ¿no? Te caes para atrás o te detienes o lo que sea. No te mareas. Pero imagínense en tanques de 20,000, 40,000, 50,000 litros, la gente se desmaya y caen adentro del tanque. Obviamente no nos va a pasar con esta botella. Y después con esa cantidad, pero... Bueno, ahora vamos a probarlo. Bueno, ahora te tienes que servir más porque ya no tenemos burbuja y tenemos que catar la burbuja. Entonces, ¿cómo catamos la burbuja? ¿Cuáles son las diferencias de burbuja que podemos tener? Ojo, pueden tener una burbuja agresiva, que es aquella que te brinca por todo el paladar, por toda la boca y que es como muy invasiva. Puedes tener una burbuja cremosa que te acompaña, o sea, que son burbujas así como que chiquitas y que te acompañan en toda la boca. Puedes tener burbuja amable, que es aquella que está igual pequeña pero no es tan intensa. O sea, ¿cómo perciben ustedes esa burbuja? Pues cremosita, intensita. No sé si sean los conceptos adecuados para describir la burbuja. Intensita.
A mí se me hace una burbuja amable. A ver qué va a hacer la prueba con la otra copa. Esta nomás no se le acabó la burbuja. Sí, yo me quedaría con amable. Digo, no me llega a ser tan cremosa, pero está como muy amable, como que la pruebo y está chiquita y me brinca así lentamente en diferentes partes de la boca. Entonces me pareció... Es una sensación linda. Ajá, es rica. Es el objetivo. Y los sabores del vino, mucha manzana, muchas flores, definitivamente tenemos una acidez alta, o sea, cumple con esta parte. Tenemos un alcohol medio, yo diría un 11.5, 12%, a ver, 12. A mí me gustó mucho. Está muy rico, la verdad que sí. Este proyecto, bueno, no sé si se fijaron en su botella, por ejemplo, vamos a platicar que tiene una medallita aquí muy preciosa, dorada, que es una medalla de oro. Como un tazo. Como un tazo dorado en el concurso mundial de Bruselas de 2021. Entonces, vamos a platicar un poquito de calidad de este estilo de medallas. El concurso mundial de Bruselas yo considero que es el mayor exponente de calidad, o sea, el concurso más importante a nivel internacional. Es un concurso que tiene ya 30 años en el mercado. A partir de 2006 comenzó a tener sedes, pero antes de eso siempre era en Bruselas. Es un concurso donde hay muchos jueces de todas partes del mundo, que puede haber periodistas expertos en vino, puede haber sommeliers, puede haber gente del medio, vaya, pero se cuida mucho como que el tema de muestras, el tema de cómo se lleva a cabo la cata y qué significan las medallas en un concurso mundial de Bruselas. Por ejemplo, una medalla de plata es aquella que es un vino correcto, no tiene defectos, sobresalió en ciertas partes de la cata, pero pues es un buen vino. Así que no los engañen, si un vino tiene medalla de plata es porque es un vino sin defectos y que está bueno. Es un buen vino, o sea, es un buen vino, no está bueno, es un buen vino. Sí. Y luego ya nos vamos a la parte de oro. Una medalla de oro es aquel vino que sobresalió en la cata, obviamente no tiene defectos, pero aparte pues sobresalió, ciertas partes de la cata impresionó. Y luego tenemos la gran medalla de oro, que esa es para aquellos vinos que obviamente cumplen con todo lo demás, pero que aparte sorprendieron. O sea, sí fue así como una parte inolvidable, ¿okay? Entonces, tenemos una medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas. Y como dato, en este concurso el último participaron 10,000 muestras. ¿Okay? Por tu que esto fue 2024, en 2021 han de haber participado unas 8,000 muestras, vinos de todas partes del mundo, y aproximadamente nada más un 30% de esos vinos ganan medalla. Entonces, a mí sí es plata, oro, gran oro, se me hace un gran logro porque estás concursando con vinos de todo el mundo y nada más un 30% gana medalla. Entonces, ustedes están pues con uno de los mejores vinos del mundo considerados por el concurso mundial de Bruselas en un muestreo de aproximadamente 8,000 botellas. De hecho, se pueden meter al CMB, ahí pueden ver los resultados por añada y pueden buscar esta botella, por ejemplo, para que les diga cómo ganó, cuál fue su calificación, etc. De hecho, yo lo busqué y no viene ni siquiera la foto de la botella, o sea, como que la mandaron antes de que tuviera etiqueta. Entonces eso se me hace bien bonito. Y pues tienen ahí su medallita para que obviamente le tomen foto, etc. Y pues Chateau Cashel, a ver. Bueno, estuvimos investigando, ¿no? Como lo hacemos para estos videos, y nos gustó mucho el concepto de este grupo, porque es un grupo que está en esta región. ¿Cómo se llama la región? Burdeos. En Gourmac. El lugar, sí. Entonces tienen ellos vamos a decir, una fábrica, y es una empresa que se dedica a la producción de vino, ¿no? Pero trabajan con diferentes fincas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este chateau es una de las 6 fincas que ellos manejan. Esta es la que se especializa más en este tipo de vinos. Las demás se especializan más en Merlot, bueno, varía, ¿no? Y creo que estas traen 40 o 60 hectáreas. Otras traen de 80 hectáreas, otras de 10, entonces es muy diferente. Y todas están pegadas a un castillo de nombre distinto, ¿no? Entonces es un concepto muy bonito, con castillos de diferentes épocas. Unos son medievales, otros son más renacentistas. Entonces
Tienes los 6 castillos con 6 tierras, pues con sus pormenores cada una, ¿no? Variedades distintas, y ellos fabrican el vino y producen marcas. Es un equipo, creo que de 25 o 30 personas, y su trabajo es el tomar estas fincas, trabajarlas y sacar vinos increíbles de ellos, ¿no? Y te da mucha risa porque tienes una finca donde tienen 40 hectáreas de 2 variedades y sacan 2 etiquetas nada más, ¿no? Entonces nos dice que ellos están muy comprometidos a seguir con la tradición de la región, a pesar de que es un grupo muy multidisciplinario que están vendiendo vino en todo el mundo. Se me hizo muy interesante el concepto y muy padre esta combinación bonita de tener el castillo, levantarlo, mantenerlo y colgarse en un viñedo y tener la bodega que lo soporta. ¿Y Chateau Casseux es un chateau que se construyó en el siglo XVI? Sí. Entonces estamos hablando de un chateau de aproximadamente los 1500. De hecho, si lo buscan en internet, sale un faro así como que muy bonito, un molino, perdón, no un faro, un molino así súper lindo, y les platican de las plantas. Otra parte bien importante y bien interesante de este vino es que se hace con vides de 35 años. Entonces, otra vez, esta preciosura de la maduración, esta cosa bonita de poder predecir que puedes cultivar antes para tener este estilo de vino, creo que es bien, bien valioso. Entonces tienen en sus manos y en su paladar un súper vino espumoso que creo que los va a acompañar muy bien con... ¿Qué comen aquí en Chihuahua en Navidad? Pavo y bacalao y así. Pavo, bacalao. Es que yo soy de Chihuahua, pero paso Navidad en Sinaloa, entonces allá hacemos pavo, el bacalao no lo hacemos, y hacemos tamalón, se llama. Romeritos. Ok. ¿Qué más? Creo que nunca probé romeritos. Yo tampoco, pero... Ojalá alguien me mande después de ver este video. Sí. Yo voy a mandarle a pavo y pierna es lo principal, pavo y pierna. Pavo y pierna, ok, muy bien. Bueno. Creo que con pavo queda perfecto. Sí. Abran su botella con cuidado. Nada de estarlas abriendo con cuchillos si no saben cómo. Bueno, si quieren luego hacemos una actividad en el club de cómo hacer sablage. Yo me comprometo a enseñarles a hacer eso de manera responsable, no fantoche y no andar abriendo así cualquier botella, ¿no? Pero sí tengan cuidado. Niños, no intenten eso en casa. No intenten eso en casa. Oigan, pero yo creo que resumen ejecutivo de todo lo que platicamos hoy, porque vimos demasiadas cosas. Vamos a platicar qué es un cremant, o sea, resumen ejecutivo. ¿Qué es un cremant? Es un vino espumoso hecho en Francia por método tradicional, ¿ok? No en champán. No el champán se hace por método tradicional, pero nada más se puede llamar champán aquel vino que está hecho en champán. Entonces, un cremant es todo aquel vino espumoso por método tradicional, que es el mismo método, pero en cualquier otra parte de Francia, y los vinos base generalmente están hechos de las uvas tradicionales o emblemáticas de estas regiones. En este caso tenemos un Cremant de Bordeaux. Entonces, en Bordeaux, Burdeos, las uvas principales son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, y en las blancas tenemos Sauvignon Blanc y tenemos Semillon. Entonces, este vino, su mayoría es de Merlot con Sauvignon Blanc. Y yo creo que esta parte es importante antes de irnos postdata. ¿Cómo le hacemos para hacer este tipo de vino con una parte tan grande de Merlot? Porque no es rosita, porque no es tinto. ¿Les vamos a dejar de tarea o se lo vas a decir? No, pues tú dices, ¿yo? ¿no? Sí, ¿no? Pues se cultiva antes y se da una maceración muy corta. Es un vino por prensado. No sé si se acuerdan del Sí. vino Malbec anterior que mandamos. Hace 2 meses que les mandamos un Jamali blanco, que se acuerdan que llega la uva a la bodega, se hace el proceso el despalillado y luego se hace el prensado. Entonces tenemos pues casi que un vino blanco, o sea, pasó 0 contacto con sus pieles. Entonces eso es lo que se hace aquí, y acuérdense que tenemos una cosecha antes. Entonces la base de estos vinos es Merlot, Semillon y unas ciertas más variedades, pero un porcentaje muy pequeño. Entonces representa completamente a la parte de Bordeaux, y pues Cremant esta parte de vino espumoso por método tradicional.
Tenemos una medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas, lo cual representa algo muy importante porque solamente un 30% de los vinos que concursan en este concurso ganan medalla. El oro quiere decir que tenemos un muy buen vino, o sea que destacó en la cata. ¿Y qué más? Ya, ¿no? Ya, fue un resumen ejecutivo bueno. Que disfruten. Y copa flauta o copa normal. Las diferencias es que en la flauta les van a durar mucho más sus burbujas y en la copa normal menos, pero en la normal pueden tener más aromas y en la copa flauta van a tener más burbuja, menos aromas. Más. Sí. ¡Salud! Salud, feliz Navidad y feliz año.